Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La vida cristiana es una invitación a la alegría. Como quisiéramos decirle a tantas personas que piensan que vivir en cristiano, que vivir como católicos, que vivir comprometidos con nuestra fe, es como una llamada a una vida aburrida o a una vida estresada, una vida que sabe pasar de todas las alegrías de este mundo, pues que es exactamente todo lo contrario. La vida cristiana no es una invitación a vivir una vida de, como dice el Papa tan simpáticamente, de cara de pepinillos en vinagre, ¿no? Sino que en realidad la vida cristiana es siempre una llamada a la alegría. Y si hay alguien alegre, son los santos. Y no hay santo triste. Y una persona que vive demasiado en la nostalgia, que vive demasiado en la tristeza, pues quiere decir que algo está fallando en su relación con Dios, porque realmente la vida cristiana es vida que se vive en la alegría. No es que hacemos las cosas bien a pesar de todo y con una cara y con un sentimiento de martirio, sino que en realidad hacemos las cosas siempre bien y alegres. Y tendríamos que vivir siempre así, así como la paz. Así como la paz es uno de los distintivos de la vida cristiana, lo es también la alegría. Hoy el Señor Jesús nos dice en el Evangelio que la gloria de su Padre es que nosotros demos fruto, y que para producir frutos necesitamos permanecer en Él, y que justamente nos dice Él esas cosas, que permanecemos en Él cuando cumplimos los mandamientos, para que esté en nosotros su alegría, y que nosotros participemos y vivamos en la alegría. Es así, queridos amigos. Ojalá que en este rato de oración nosotros consideremos suficientemente que Dios nos está llamando a ser felices, a ser alegres. No con esa alegría que es solamente fisiológica, no con esa alegría que es vivir en la superficie, no con esa alegría que es simplemente hedonista, sino con esa otra alegría profunda, esa alegría que es fruto del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y nuestra vocación es también ser sembradores de paz y de alegría. Donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que haya un cristiano que lucha verdaderamente por permanecer en Jesús, guardando sus mandamientos, teniendo intimidad con Él, esparce a su alrededor ese bonus odor Christi, ese buen olor de Cristo, que no es otra cosa sino un ambiente de paz y un ambiente de alegría. Sin embargo, esto que acabamos de escuchar y esto que estamos reflexionando ahora, parecería entrar en conflicto con lo que nosotros estamos leyendo también en estos días acerca de la primera comunidad cristiana que nos narran los Hechos de los Apóstoles. Resulta que en estos días estamos leyendo y enterándonos de las fuertes divergencias que hubo en la primera comunidad acerca de algunos temas álgidos y específicos, como es las cargas que debían imponerse a los paganos que se convertían al cristianismo. Había quienes pensaban que había que exigirles que cumplieran la ley de Moisés, y por eso criticaban a Pedro, porque comía con los paganos y no se atenía a las reglas rituales que los judíos tenían. Por eso se escandalizaban de Pablo, que fundamentalmente anunciaba el Evangelio, anunciaba a Jesucristo a los paganos. Y llegaron las divergencias hasta tal punto que tuvieron que reunirse en lo que se llama el primer concilio de Jerusalén, la primera asamblea eclesial,
donde había que discernir ya sin la presencia del Señor Jesús, la presencia física del Señor Jesús, pues los caminos que el Espíritu Santo indicaba para esa nueva comunidad. Y es interesante porque lo que nosotros leemos en estos días, que parece entrar en conflicto con eso de la alegría, ese anuncio de armonía, de paz que hemos estado reflexionando también, en realidad es el camino cristiano para permanecer en Cristo Jesús, para permanecer en esa alegría y en esa paz. Es el estilo de vida que tienen los cristianos para dirimir sus diferencias. Primero que nada, hay que hacerse conscientes de que no existen comunidades idílicas, perfectas. A veces hay personas que hacen la experiencia de comprometerse en alguna comunidad cristiana concreta, algún movimiento eclesial, alguna parroquia, o incluso hay gente que ha entrado a vivir a un seminario o un convento durante un tiempo y se marchan escandalizados cuando descubren que en esos lugares también hay diferencias y a veces conflictos entre los miembros de esa parroquia, de ese movimiento, de esa comunidad cristiana, de ese seminario, de ese convento. Y es que no debemos olvidar que cada uno tiene sus propias individualidades, sus propias características, sus propios modos de ver las cosas, que son muchas veces fruto de una experiencia personal, de una historia de vida y que marca a las personas. También es lícito, es válido que cuando nos enfrentamos a una misión en común, pues tengamos diferentes modos de ver las cosas y surjan entonces las diferencias. Eso no debe escandalizarnos, es una cosa que debemos comprenderla en el modo de organizar la sociedad, en el modo de organizar un plan de desarrollo para un país, en el modo de pensar en las estrategias apostólicas que debemos implementar. Pues hay diferentes sensibilidades, hay diferentes acentos, hay diferentes pues prioridades que la gente tiene y valores que la gente quiere poner en práctica. También eso pasa en las comunidades cristianas y también eso pasó en la primera comunidad cristiana cuando se enfrentaron ante el hecho, por ejemplo, de si los que abrazaban la fe provenientes del paganismo tenían, por ejemplo, que circuncidarse para ser parte del pueblo de la alianza. Aquí hay algo muy radical y muy fuerte que quizás nosotros no tengamos la capacidad ahora de comprenderlo en toda su profundidad, que significa que está de por medio el valor de la redención de Cristo, si esa redención de Cristo tiene que ver antes con el hecho de cumplimiento de la ley o es suficiente en sí misma, de la ley de Moisés. Total que para discernir esta cuestión, y que parecía, como te digo, contrastar con esa llamada a la paz, a la alegría, nuestros primeros hermanos en la fe, Pedro, Pablo, Santiago y los demás apóstoles y los demás gentes presbíteros de la comunidad, se reunieron en Jerusalén para discernir la cosa a la luz de la palabra, a la luz de lo que veían que el Espíritu Santo estaba de hecho haciendo en las comunidades, en los neófitos, en los recientemente bautizados, y abiertos a escucharse unos a otros. Esto es muy importante que lo aprendamos, porque nosotros solemos hacer inmediatamente cuando surgen diferencias, empezamos a hacer bandos, empezamos a aplicar estrategias de presión para que domine nuestro punto o para que venza nuestro punto de vista. Nos ponemos zancadillas en lugar de hacer esto que el Señor nos está pidiendo, que es que juntos, escuchándonos unos a otros, pero sobre todo escuchando al Espíritu Santo, que actúa en la historia, al Espíritu Santo que nos habla a través de las Escrituras Santas, al Espíritu Santo que nos inspira cuando nos ponemos en actitud de escucha en la oración, los caminos que debemos transitar. Y eso es lo que vemos ahora en los Hechos de los Apóstoles, en las páginas que estamos leyendo en estos días. Cómo se resuelven los conflictos que surgen en las comunidades según el estilo cristiano. Esto es importante también para nosotros cuando surgen dificultades en la casa, diferencias de punto de vista entre papá y mamá, diferentes puntos de vista entre los hermanos.
o cuando tenemos que planear, como está ocurriendo en este momento en algunos países, pero particularmente en México, pues tenemos que emitir un voto para discernir quiénes deben ocupar las autoridades, los puestos de dirección, de servicio de la comunidad, de comunidad política del Estado, para poder guiar a nuestro país por caminos de justicia, de paz, caminos de desarrollo integral de las personas. Evidentemente hay diferentes proyectos, hay diferentes acentos y nosotros tenemos que estar atentos a no emitir un voto escuchando solamente las propagandas publicitarias y las promesas que tantas veces son huecas. Tenemos que emitir un voto razonado, meditado como cristianos a la luz de la palabra de Dios, para no sostener proyectos que promueven cosas contrarias a nuestra fe, como es el matrimonio entre personas del mismo sexo, como es una limitación de la libertad de las personas, como es promover el aborto, como es el promover el uso lúdico de la marihuana y de otras sustancias estupefacientes, etc. Tenemos que considerar que las personas sean personas que tienen una historia moral recta, de servicio, de verdad, y no que buscan sus propios intereses, que hacen camarillas, etc. Pero lo mismo ocurre cuando tenemos que dirimir cuestiones al interno de la familia o al interno de nuestras comunidades cristianas, donde no podemos guiarnos por el criterio de la sumisión acrítica a la autoridad, porque nosotros tenemos una dignidad, porque nosotros tenemos también un raciocinio y tenemos que saber expresar nuestros puntos de vista. No podemos guiarnos solamente por el deseo de imperar o por buscar el camino más fácil y más cómodo, porque muchas veces el bien se consigue a través de un esfuerzo que es arduo y que exige de nosotros fortaleza y vencimiento personal. Una vez que se toma una decisión, que vence a alguien en unas elecciones, o que se toma una decisión en la familia, los demás no conservamos rencillas, resentimientos u otros tipos de sentimientos que nos llevan y de actitudes que nos llevan a impedir que se desarrollen las cosas de la mejor manera posible, sino que tratamos de sumarnos todos para conseguir los objetivos sociales, los objetivos apostólicos, los objetivos del bien de la familia, a los que hemos discernido y los que hemos trabajado juntos y que son importantes. También para ayudar a la sociedad en un momento dado en que venza un partido político, un proyecto político que se aleja bastante de la vida cristiana, para servir al bien común, también nosotros mostrando la verdad del bien que conocemos en el Evangelio y que es el que nos asegura esa alegría y esa paz que es fruto del permanecer en Jesús, porque no podemos vivir como esquizofrénicos, buscando un interés intramundano, pero al margen de lo que creemos que nos asegura la paz y la alegría que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a pedirle hoy a nuestra Madre que sepamos vivir y siempre unidos a Jesús, permanecer en Jesús, para que esté en nosotros su alegría, y podamos nosotros también hacernos sembradores de paz y de alegría en las circunstancias concretas, históricas, donde se desarrolla nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por